Y estamos de nuevo aquí en Tal Como Somos y hoy nos acompaña, bueno, nos acompaña una persona que conozco hace muchísimo tiempo. Él es Sosimo Dari Harman, es abogado y también, bueno, compañero en su momento en los medios de comunicación. Así que espero tenerlo de nuevo por aquí en más ocasiones. ¿Qué tal, Sosimo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carmen, te agradezco a ti que me hayas dado hoy, pues bueno, la posibilidad de estar en tu programa y bueno, y esperemos que los temas que tratemos pues, sean interesantes para todos. Seguro, seguro que sí. Darle la bienvenida a todas aquellas personas que ahora nos ven, porque antes era solamente audio, pues ahora nosotros encantados de probar este formato, porque creo que es bastante atractivo y se ha notado mucho, ¿no? En cuanto a las reproducciones. Y vamos a tratar un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones aquí, en Tal Como Somos, pero desde otro punto de vista. Vamos a hablar, bueno, como me decías antes de entrar, Sósimo es un título que lo ha sacado de, valga la redundancia, de un título de un libro que se llama Vida después de la vida. Un tema muy interesante que sé que interesa mucho a las personas que siguen este podcast. Sí, un poco, bueno, antes de entrar de ir directamente al libro, sí me gustaría hacer pues una pequeña introducción. Vamos a Claro. hablar de, bueno, de la vida después de la muerte, aunque el libro evidentemente tiene ese matiz, de las experiencias cercanas a la muerte y también a la muerte física y de, bueno, de nuestros difuntos, nuestros seres queridos que nos siguen acompañando y también del ángel de la guarda que, bueno, que puede tener una cierta vinculación con ellos, ¿no? Sí me gustaría antes que nada, porque yo creo que siempre que se tratan estos temas hay que decir que se tratan con el máximo de los respetos, que la muerte es un trance duro para todo el que la sufre, de un familiar o de cualquier ser querido, que no lo tratamos con frivolidad, pero bueno, sí, en cualquier caso, pues un punto de vista más esperanzador, ¿no? Y después de esta, digamos, de esta disculpa anticipada por alguien, si alguien se siente mal, a mí me gustaría hacer una pequeña broma. Y es que el viernes pasado, cuando estaba un poco adelantándole a un amigo que iba a hablar de este tema, pues bueno, quisiera decir que es tan cierto que hay vida después de la vida como que los móviles nos espían, ¿no? Es que estaba hablando con él, le dije que iba a tratar este tema en un podcast, en tu programa, Carmen, y justamente una hora más tarde, cuando entré en el Facebook, pues me apareció una charla sobre este tema, ¿no? De un influencer, un youtuber, ¿no? La verdad que son estas cosas que a uno le llaman la atención, pero que evidentemente Y que estamos. pasa con frecuencia, porque estoy convencida de que ahora mismo nos están viendo y escuchando y les habrá pasado lo mismo que a nosotros, porque a mí eso me pasa con mucha frecuencia también, Sosimo. Sí, el móvil está claro que tiene un micro abierto, ya no es lo que nosotros buscamos y tecleamos, porque yo para preparar el programa o para buscar cosas de este programa no busqué en el móvil, sino que nos escucha y evidentemente a partir de ahí pues ya sabe nuestras preferencias, nuestros gustos o nuestros intereses y a partir de ahí busca, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de este programa, la muerte, ¿no? La muerte es verdad que no ha dejado de ser un tema tabú, siempre lo ha sido, ¿no? A lo largo de, digamos, de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿no? Pero es verdad que creo que nuestra sociedad cada vez se está alejando más de ella, ¿no? O sea, digamos que antes incluso las personas fallecían en nuestros hogares, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Yo, de hecho, pues cuando yo era pequeño vi que varios de mis familiares murieron justamente en la casa y ahora mismo ya no mueren ahí. Hombre, evidentemente si tienen una enfermedad grave, pues mueren en el hospital, pero ahora mueren más en las residencias, nos estamos alejando tanto de la muerte como incluso de las personas mayores, ¿no? Creo que esto sucede porque, bueno, nos hemos acomodado a un estilo de vida en el cual, pues, todas estas cosas que nos puedan perjudicar, pues evidentemente no queremos tratarlas, queremos tenerlas lejos, ¿no? Creo que ha habido un cambio cultural, pero solamente en Occidente o más en Occidente, porque si pensamos, por ejemplo, en culturas como la latinoamericana, ¿no? O en películas que a lo mejor que acabo de ver recientemente, como la película Coco, que es de Pixar, pues vemos cómo en otras culturas la muerte se ve de otra manera. Hay un respeto hacia los difuntos, se les sigue recordando, aquí también en Canarias, por supuesto, el Día de los Difuntos, ¿no? Y se les sigue pidiendo a ellos que les ayuden, ¿no? Entonces, es cierto que no en todos lugares del planeta se sigue viendo, se ve a la muerte de una determinada manera, ¿no?
mencionaste una película muy bonita, la de Coco, que a mí me encantó también, Sósimo, y hablando de recordar, hay un tema musical en esa película que se llama Recuérdame, que Ujú. emociona bastante y va de eso, ¿no? De recordar a nuestros difuntos que, como bien nos estás comentando, se está perdiendo, ¿no? A veces el recordar mantiene viva la memoria de las personas que ya no están, ¿no? Y es una pena. Pero bueno, siguiendo lo que estás La comentando. verdad que la película en sí vale la pena verla porque tiene varias canciones muy bonitas. Esa, por ejemplo, de Recuérdame, ¿no? Y un poco que va enfocado también a la música y cómo, pues bueno, los anhelos de un chico, de un joven que quiere ser cantante, pues lo enfoca a un ser querido fallecido, ¿no? Y va a ese mundo a buscarlo, ¿no? Y aparece también en la película una escena en la cual uno de los difuntos tiene una foto que se va difuminando. Y entonces él dice, mi ser querido me está olvidando, ¿no? Entonces va muy en relación con lo que acabas de decir. En la medida que nosotros recordemos a nuestros difuntos, siguen estando vivos, por lo menos en nuestra memoria, ¿no? El tema de la muerte, me gustaría decir que, por ejemplo, en otras civilizaciones siempre se ha creído que la muerte no es el final, que hay vida después. Por ejemplo, los egipcios, recordemos que los faraones en las cámaras funerarias guardaban no solo los tesoros, sino otros objetos que pensaban utilizar en sus otras vidas, en su otra vida. Por ejemplo, los guanches, que pues, nos puede resultar o nos puede chocar y deberíamos ser nosotros los más conocedores de este asunto, de que los propios guanches realizaban lo que era la momificación y además guardaban o llevaban o se les colocaba un ajuar funerario para la vida futura o en ese tránsito a la vida futura tener una serie de objetos que les sieran de utilidad. Pudiera ser un banot, un bastón, pudiera ser pues un gánigo o cualquier otro objeto de los que utilizaban, ¿no? Entonces estos son aspectos interesantes. Es decir, que otras civilizaciones han creído que hay vida después de la muerte y también incluso, pues bueno, las principales religiones creen en ello, ¿no? Quizás uno de los mayores problemas que tenemos para creer en esto es que precisamente, como hablábamos antes, nos cuesta hablar de la muerte, ya no tenemos la espiritualidad que teníamos antes y además vivimos en una sociedad que nos conduce o nos influye al materialismo, ¿no? Entonces, las personas que puedan salirse de esto, pues evidentemente ya se ven como personas raras, ¿no? Personas que hablen de la trascendencia o de la espiritualidad, ¿no? Algo que curiosamente en los años 60 se dio, ¿no? Hubo un cambio y hubieron muchas personas que empezaron a hablar de la espiritualidad y también, como siempre, algunos listos que aprovecharon ese boom de la espiritualidad para hacer negocio o crear sectas o llevarlo a un terreno malo, ¿no? Evidentemente siempre hablando de una espiritualidad sana, ¿no? Y en este punto, pues aparece un libro que lo tengo por aquí, que lo voy a enseñar, que es el Un libro poquito próximo. aquí, Ay, perfecto. Vida después de la vida, del profesor Raymond Moody Jr., doctor en medicina, filosofía, y que lo que hizo fue, pues evidentemente, él empezó dando clases de filosofía en una universidad americana, luego de medicina, y le preocupó este aspecto, ¿no? Este tema. Entonces comenzó a dar charlas en distintas universidades y se daba cuenta que cada vez que daba una charla sobre el tema este de la supervivencia después de la muerte, siempre se le acercaba a alguna persona o que la había vivido o que conocía algo del tema, ¿no? A partir de ahí, él empezó a hacer una serie de entrevistas con personas y le fueron relatando pues, cuáles fueron los episodios que vivieron, qué fue lo que les ocurrió, y a partir de ahí sale el libro, ¿no? El libro está basado en las experiencias en testimonios reales de estas personas. Él las clasificó en tres grupos. Aquellos que habían resucitado, es decir, después de una muerte clínica habían vuelto a la vida, aquellas personas que habían tenido una enfermedad grave o habían sufrido accidentes y habían estado cerca de la muerte física, y también aquellas personas que al morir hablaron con personas que estaban presentes, ¿no? Él los clasificó en esos grupos y a partir de ahí empezó a hacer pues, una entrevista a cada uno de ellos y comenzó a darse cuenta de que había cuestiones que eran comunes, ¿no? Una de ellas, pues evidentemente, que la dificultad que tenían estas personas para explicar lo que les había sucedido. Evidentemente, son sucesos, episodios que no son cotidianos y que además se escapan incluso a nuestro conocimiento y que cuesta
explicarlo. Otro aspecto que también se dio común era el ruido. O sea, cuando llegaban a un punto en el cual se acercaban a la muerte clínica, sentían un ruido fuerte. Esto también se da, y tengo que decirlo, en aquellas personas, por ejemplo, que pierden el conocimiento, en enfermedades como la epilepsia, que hay convulsiones, hay una pérdida de conocimiento y se comienza un ruido, ¿no? Después la sensación de paz y de quietud que tenían esas personas, es decir, en el momento en el que intentaban, por así decirlo, pasar a la muerte, digamos al otro plano, pues sentían una sensación de paz, ¿no? De hecho, algunos al volver, les costaba volver, precisamente por la sensación en la que estaban, ¿no? Otro aspecto que también se dio común en muchos de ellos y que seguramente los hemos escuchado es la visión de túnel, ¿no? De que esas personas que están falleciendo, por así decirlo, se están encaminando hacia un túnel donde al final hay una luz potente, ¿no? Otra experiencia que también relataron era que se veían fuera del cuerpo, es decir, habían salido de su cuerpo, por así decirlo, estaban levitando y se veían a ellos, veían su cuerpo tendido pues, en el hospital, en la cama donde estuviera, y los médicos que estaban tratando de reanimarlos y las palabras que decían los mismos médicos, ¿no? Evidentemente, esto, cuando nosotros nos dicen, Carmen, por ejemplo, nos dicen, ¿cómo te ves tú? Pues tú lo primero que haces es ver tu imagen física. Tú te ves como si estuvieras en un espejo. O sea, si te dicen cómo tú te vas a definir con tus rasgos físicos, pero es muy raro que tú te puedas ver desde fuera como se ven estas personas y evidentemente en una situación de esta, pues la tensión es máxima, ¿no? Cuando te ves desde fuera de tu cuerpo, ¿no? Otro aspecto que también se dio era que estas personas, a medida que se acercaban a ese túnel, por así decirlo, o pozo, como quiera que fuera, porque evidentemente se explicaba de distintas maneras y con distintas palabras, era que veían un ser luminoso. Este ser luminoso, en función de las creencias de cada uno, pues le decía, por ejemplo, los cristianos decían que encontraron a Dios, encontraron a Jesús. Los judíos, por ejemplo, que se encontraron a un ángel, ¿no? Y personas que a lo mejor no tenían digamos, unas creencias religiosas, pues directamente decían que era un ser de luz que se les apareció en ese momento, ¿no? Y lo que me parece interesante de este libro son varias cosas. Que estas personas que vivieron estas experiencias, cuando se encontraron con el ser luminoso, se comunicaron con él, no en las palabras o en el vocabulario que nosotros entendemos, sino que sintieron que esa persona les hacía varias preguntas, que eso me parece muy curioso, ¿no? Y eran preguntas retadoras, es decir, ¿qué has hecho tú en tu vida? ¿O qué te falta por hacer en tu vida? Entonces era como si en ese momento le estuvieran diciendo, ¿estás preparado para venir? ¿O crees que te falta algo por hacer? ¿No? Yo creo que este punto es muy importante porque cuando uno busca una motivación para vivir, yo creo que las personas que tienen motivación para vivir, ya porque tengan familia, porque tengan trabajo, porque tengan hijos, si a lo mejor se encuentran en una situación de esta, en la que evidentemente pues están los médicos, son muchos factores que influyen, pero yo creo que precisamente los que han vuelto, por así decirlo, han sido personas que tenían motivaciones para vivir. Que Y a lo tenían mejor las ganas de seguir viviendo, ¿no? Lo que dices sí, que a veces que nos ha pasado, que hemos visto películas o hemos conocido algún caso, alguna noticia, bueno, en prensa, aquellas personas que han estado mucho tiempo en coma y de repente despiertan, ¿no? O como bien dicen, ¿no? Personas, yo tengo un caso cercano de personas que ya lo daban por fallecido y de repente, pues, vivir, ¿no? Decir, ¿no? Qué milagro, ¿no? Esos casos que incluso los propios médicos no tienen explicación de personas que ya están al borde de la muerte, que no hay esperanza por su vida, de repente despiertan, ¿no? De su estado. mm, yo creo que ahí, evidentemente, en esos cambios, aparte de, como digo, evidentemente de las medicinas, los tratamientos, o digamos lo que hagan los médicos, pues evidentemente hay una parte de psicología y hay una parte de carácter de la persona, de la actitud, y de que en ese momento, pues bueno, en este caso, cerca de la muerte, pues esas preguntas o esa comunicación con ese ser les puede hacer volver o no. Pero es Otro, curioso
Porque lo que me comenta Sósimo es verdad que lo de las preguntas no había escuchado nunca que se dieran esas preguntas. Es verdad que lo del tema de las personas que ven la luz, ¿no? Lo que suele decir la luz al final del túnel, o que se ven ellos mismos, ¿no? Que incluso se puede relacionar con viajes astrales y demás, pero el hecho de que vean una persona, ¿no? Que como lo identificabas tú antes, ¿no? Un ser de luz, o que les hacían ese tipo de preguntas, no había escuchado ningún caso. Es verdad que el libro lo conocía, pero no he tenido el gusto todavía de leerlo. Bueno, el autor, bueno, eso evidentemente lo hace en base a los testimonios, no todos son iguales, se asemejan en algunas cosas, y después otra de la cuestión también que tiene que ver con este ser luminoso, por así decirlo, o energía, o como queramos llamarlo, es que a esas personas que han regresado parece ser como que les haya transmitido dos cosas, ¿no? Que me parecen también, aunque el libro tratara de cualquier otro tema, me parece que estas dos cosas son interesantes. Una, amar a los otros, y otra, el amor al conocimiento, ¿no? O sea, me parece que son dos cuestiones que son básicas, ¿no? O sea, vivimos también en una sociedad egoísta, que solamente estamos embebidos en nosotros mismos, en lo que hacemos, ¿no? Y es verdad que un ser de luz, por así decirlo, que nos diga o que nos resalte la necesidad de preocuparnos en los otros, en los demás, de ayudar, porque ayudar a los demás en el fondo nos ayuda a nosotros, aunque no tengamos esa... Eh, hay un dicho que dice, ayuda, no mires a quién, ¿no? Sí, ayuda, lo que dices tú, y al Sí, final, a quien ayudes, ¿no? No mires a quién, no, sino es... no mires a quien ayudas, porque a veces no vas a recibir ese agradecimiento de a quien has ayudado, ¿no? Pero ya eso te está haciendo sentir bien, ¿no? Y después lo otro, lo de adquirir conocimiento, ¿no? Que también puede parecer una cosa que no se le da valor. Evidentemente ahora tenemos el conocimiento a golpe de clic en Internet, pero es un conocimiento que está ahí, ¿no? Que no es un conocimiento, es información. Conocimiento es cuando esa información llega a ti, tú la estudias, tú la aprendes y ya se está convirtiendo en un conocimiento tuyo, ¿no? Entonces me parece que son dos cuestiones que aunque las haya planteado aquí el autor, me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, el vivir para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos a amar, y el vivir también para adquirir conocimiento, ¿no? Que es un poco para ir mejorándonos como sociedad, no solo para seguir el dictamen que otros nos digan, ¿no? A través del mercado, a través de las prácticas que quieran, sino el conocimiento. Me parece que eso es muy, muy interesante. El conocimiento y el autoconocimiento también, a veces el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que también nos perdemos, porque últimamente, bueno, lo que estás comentando, ¿no? Vivimos una sociedad que vive demasiado rápido. Y acorde a lo que estabas comentando antes, de esas personas que vienen, ¿no? Que eso sí que es verdad, que lo he vivido o que lo he escuchado, personas que afortunadamente han sobrevivido después de un hecho pues bastante dramático, han vuelto de la vida. Después su forma de verla es diferente, ¿no? Viven cada día como si fuera el último, y como comentas también, ¿no? Agradecen, ¿no? Cada día que están vivos, y tienen otra forma de pensar. Es que tienen un cambio radical, ¿no? Aquellas personas incluso que se ha dado el caso de que venden todo lo que tienen, y cambian, hasta hacen, ¿no? Aquellos sueños o aquellos planes que no habían hecho por estar viviendo una vida que incluso no querían, ¿no? Y es como el estar cerca de la muerte hace que cambies totalmente, ¿no? De vida, ¿no? De lo que tú tenías antes como prioridades, ahora son totalmente secundarias, ¿no? Esas prioridades, ¿no? Y eh, le das más, como te diría yo, más dedicación a eso, a tu familia, a tus amigos, y a las personas que realmente están contigo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente el tener una experiencia de ese tipo nos humaniza porque a veces nos vemos como números, pero no como personas, y eso nos ayuda. Eh, y después también nos ayuda a tener esa imagen, esa idea del más allá, ¿no? Que a veces no pensamos porque solamente pensamos en el hoy, y no pensamos en el más allá, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que no solo las personas que evidentemente viven esta experiencia, sino, por ejemplo, se me ocurre,
vamos por la calle y a alguien le da un infarto y estamos allí y en ese momento al lado hay un desfibrilador y lo utilizamos y logramos salvar a esa persona. Eso debe ser algo, pues bueno, que evidentemente te tiene que cambiar la vida, ¿no? Mm. Tiene que cambiar la vida, el poder ayudar a una persona en un momento crítico como ese, ¿no? Y lograr revivirlo. Evidentemente los médicos o en fin, sanitarios en general, la situación que viven, pues en muchos casos, pues logran salvar vidas, en otros casos no, y quizás están más adaptados a esto, pero bueno, intentan un poco centrarse en lo positivo, ¿no? En lo que consiguen. No, y ya hemos hablado también aquí en Tal Como Somos en otras ocasiones, me acuerdo con José, el compañero también psicólogo, el hecho de que normalizar la muerte, es que a veces como que parece que hay pánico, hay miedo a la hora de hablar, porque lo que está claro y lo que todos sabemos que nuestro final va a ser ese, ¿no? Y cuanto más lo normalicemos, cuanto más hablemos claramente sobre la muerte, creo que cuando llegue ese punto, ¿no? Cuando llegue ese final, no solo el de nosotros, sino de nuestros seres queridos, lo vamos a asumir de otra manera, nos va a ayudar a afrontarla de otra manera. Pero yo quiero decir también que, claro, evidentemente son creencias íntimas las que pueda tener cada uno, la imagen que pueda tener uno de la muerte, ¿no? Pero me gusta el enfoque del libro, vida después de la vida. Es decir, el propio Albert Einstein decía que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y hay muchos ejemplos, incluso desde la ciencia, en el cual no somos por ahora capaces de crear determinadas cosas, pero están ahí. Es decir, la energía, el cuerpo hay una parte física, pero hay una parte de energía, el alma, por así decirlo. Y todavía, a día de hoy, no somos capaces de darle una explicación a eso. Entonces ahí entra la fe y entran las creencias que tengamos todos. Yo, como persona que soy cristiana, creo que hay vida después de la muerte. Ya estamos a escasas semanas de celebrar la Semana Santa, la resurrección de Jesús. Es digamos, mi filosofía de vida. Cada uno puede tener la suya. Pero creo que ese enfoque optimista, ya sea de una religión o de una creencia, de que hay vida después de la vida, yo creo que puede ayudar a muchas personas. Y me gustaría decir, Porque hay que decir que, bueno, no hay consuelo, lo que hemos hablado Sosimo tú y yo muchas veces, ¿no? El hecho de que, bueno, tienes que superarlo, tienes que olvidarlo. No, es duro perder un ser querido, no es fácil y eso nunca se olvida. Y ahí partimos de esa base, ¿no? Y a veces te enfadas y te enfadas porque ocurre, ¿no? Que una persona que está a tu lado, una persona a la que quieres mucho, ya no está, ¿no? Y es difícil de superar. Entonces ahí ya te planteas y hay muchas personas que se replantean, ¿no? Sus creencias y demás, ¿no? Porque una persona tan buena, una persona que no se merece estar muerta, lo está, y otra que sí, ¿no? Vamos a decir que nadie se merece no morir, pero bueno, que es lo que nos toca a todos. Al final, no sé, creo que eso, lo que estás comentando ahora, es positivo, ¿no? El tener, da igual que, a qué te aferres, ¿no? De tener esperanza, ¿no? De tener ese pensamiento de que hay vida después de la muerte, pues ayuda mucho, ¿no? Creas o no, seas de cristiano o no. sí, 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 desde luego. Es verdad que para las personas que tenemos una fe, una creencia, pues están las dos cosas, ¿no? Está por un lado, cuando pierdes un familiar, pues evidentemente hay un duelo. No somos Superman, no podemos dejar de sentir o de sufrir por la pérdida de nuestro ser querido. Pero aparte de ese duelo, que evidentemente tiene unas fases y tiene un proceso, nos aferramos a unas ideas, a una creencia, y eso nos ayuda a superarlo o por lo menos a afrontarlo de otra manera, ¿no? Y en este punto pues viene un poco la otra parte, por así decirlo, o lo que yo quería vincular esto, ¿no? La vida después de la vida. Hay una parte del libro en el cual dice que cuando esas personas están falleciendo, que luego, pues bueno, vuelven otra vez a la vida, en ese momento que están en el túnel, hay personas fallecidas que conocen y a veces algunas que no conocen, que no significa que no sean conocidas para ellos, pero en ese momento no saben quiénes son. Personas que conocen que van a darle la bienvenida o que van a ayudarles en ese tránsito a la otra vida. Entonces, evidentemente, la persona que está pasando esa situación, pues evidentemente se siente más cómoda y entiendo que ese tránsito a la muerte sea más fácil, ¿no?
Y esto quiero vincularlo con nuestros seres queridos, ¿vale? Esto quizás ya puede ir más allá, puede ser una opinión, puede ser otra creencia que uno puede tener. Yo creo que las personas que fallecen, incluso familiares, amigos que hemos tenido, pues nos siguen acompañando. Evidentemente, como dije antes, hay una parte que es el alma, que es la energía, puede estar en otro plano, puede estar en el cielo, puede estar en otro lugar, pero yo creo que todavía en esta tierra en la que vivimos nos siguen acompañando. Cada persona pues podrá tener en su mente pues situaciones, momentos en los cuales ha sentido que estas personas nos acompañaban. Evidentemente, como dije antes, podemos autocensurarnos y pensar en el que dirán y decir que esto no ocurre, Pero ¿no? esto es una preocupación que tú tenías antes de entrar. Y lo que comentamos también antes de entrar es que lo que comenta, lo que dice, lo que vas a relatarnos ahora mismo es algo que ya lo hemos tratado aquí en Tal Como Somos y que como censurar o no, bueno, cada uno como bien has comentado ahora, pues hemos tenido nuestras experiencias, ¿no? Y hemos sentido cosas que a lo mejor ahora, seguro, que cuando lo empieces a comentar aquí en Tal Como Somos, les habrá pasado a muchas personas que nos están viendo ahora y que a veces es el miedo, ¿no? De contarlo o el miedo de decir, pues tu experiencia en este sentido porque tienes miedo de que a lo mejor alguien, como bien dice, te tache de cualquier cosa, ¿no? Porque a lo mejor o no le ha pasado o prefiere pensar que eso no es real, ¿no? No sé por qué, pero bueno, que esas cosas son así y bueno, que hay que decirlas porque son nuestras vivencias, ¿no? La tuya y yo en mi caso ya lo he comentado aquí en Tal Como Somos, alguna también he tenido en este sentido y en otros y lo comentaré cuando se dé el caso también, ¿no? Bueno, experiencias seguramente muchas. Cuando uno evidentemente cree en sus seres queridos, pues quizás es más fácil que lo tenga, pero a lo mejor puede que no crea, puede que le pasen determinadas cosas y a lo mejor no las vincula, pero están pasando, ¿no? Bueno, experiencias seguramente muchas. Tuve una últimamente o hace unos meses en la cual sentí que tocaban, que estaba yo acostado y la puerta de la habitación tocaban como si hubiera alguien al otro lado, ¿no? Yo estaba solo en la casa, pero fue tan vivo ese sonido que realmente yo pensé que la puerta de la calle, digamos, de la vivienda se había quedado abierta, ¿no? Y de hecho, pues, grité, ¿no? Dije quién estaba ahí o algo así, ¿no? Podemos decir esa, pueden haber muchas otras, pueden haber incluso algunas que tienen más que ver con momentos en los cuales eh, tenemos que enfrentarnos a algo y todo parece ser que va a salir negativo, ¿no? Y por casualidad nos sale positivo y podemos entender que ahí nos han ayudado, ¿no? Que no ha sido algo que ha sido un golpe de suerte, sino que O se la nos ha... sensación de presencia, ¿no? Que alguna vez nos ha pasado y se cuenta cuando en realidad estás viendo una película en la tele sola o solo y de repente miras al sillón, ¿no? Porque es como la inercia, ¿no? Como sientes que alguien, ¿no? Está acompañándote en ese momento o un olor o una sensación, ¿no? Sobre todo son casos en los que uno está sin nadie en casa, ¿no? Porque de lo que no vas a hablar es como de esos seres queridos que nos acompañan, ¿no? Como solemos decir muchas veces nuestros ángeles de la guarda, ¿no? No, y que, a ver, yo he escuchado también muchos casos, sobre todo, claro, cuando una persona acaba de perder a un ser querido muy cercano, pues es muy es lógico que incluso pues en las primeras semanas, algo que tienes a flor de piel, pues puedas incluso despertarte o a mitad de la noche y sentir que alguien está pasando, está caminando y que es esa persona, ¿no? A mí me ha ocurrido a veces también, ¿no?, en somnolencia a lo mejor despertarme y ver pues a lo mejor hasta algún animal incluso, algún animal pero que tenía relación con mi niñez, ¿no? Un gato, en fin, cosas que a uno le han podido ocurrir, que puede ser mitad sueño, mitad realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que los seres queridos, igual que el ángel de la guarda que nombrabas antes, ¿no? Esa figura de la cual nos han hablado desde la infancia y que luego cuando ya somos adultos dejamos de creer en ella, pues está ahí, ¿no? El ángel de la guarda aparece en las tres religiones monoteístas, ¿no? Tanto ángel de la guarda como ángel custodio. Ya luego somos nosotros los que podemos creer o no creer y desde luego, ¿por qué no creer en algo que es bueno para nosotros o que nos puede ayudar
o que nos puede dar ese empujoncito de motivación en un momento determinado, que nos enfrentamos a algo en la vida, ¿no? Yo creo que es bueno creer en eso, ¿no? A veces creemos en cosas en otro tipo de cosas que la verdad no nos ayudan, ¿no? Simplemente porque el mercado nos lo pone ahí, ¿no? Entonces, en este programa lo que quería un poco trasladar es eso, que como dice el doctor Raymond, hay vida después de la vida, que hay seres queridos que están ahí y que nos están ayudando y que debemos también creer en ellos, porque también creer en ellos nos sirve un poco para sentirnos bien. O sea, son personas que nos han dado amor, que nos han dado cariño, con los cuales hemos tenido vivencias y en vez de pensar que han desaparecido, debemos recordarles, sentirnos bien e incluso que ellos sigan siendo referentes para nosotros, modelos para nosotros. Y yo creo que esa es una actitud positiva, ¿no? En vez de centrarnos en que han desaparecido, pues pensar que no, que están en otro plano, están en otra dimensión o como queramos llamarlo, o en el cielo, y que incluso desde la tierra nos pueden estar ayudando. Yo creo en eso y desde luego a veces que uno pues está un poco desmotivado o lo que sea, pues les pide a esos seres queridos, a Dios y bueno, cada uno la religión que tenga, y en este caso también, pues yo que sé, el ángel de la guarda. Y yo creo que sí, que nos echan un cabo. Eso, y sobre todo recordar siempre, ¿no? Recordar a esos seres queridos que ya no están, porque mientras los recordemos seguirán vivos, ¿no? Por lo menos en nuestra memoria, y también recordarlos por las personas que no los han llegado a conocer, ¿no? Que tengan ese recuerdo. Y hablando de lo que nos comentabas también hace un ratito, el tema de que también lo hemos comentado aquí en Tal Como Somos, científicamente también incluso hay médicos que no tienen explicación, ¿no? Para estados, por ejemplo, cuando una persona fallece hay unos momentos ahí de actividad, ¿no? De cerebral. Y tampoco tienen esa explicación. Y propios médicos que han hablado incluso con pacientes, ya no solo en el libro que nos acabas de mencionar, también relatan, ¿no? Como personas que vuelven después de un estado cercano a la muerte o que han pasado por un coma de larga duración, les relatan eso, lo que nos acabas de decir, ¿no? Que sienten de que hay algo, ¿no? Al otro lado, ¿no? En salud, esas personas que les hablan, ¿no? O esas personas que sí, que les invitan, ¿no? A seguirles, pero ellos por alguna razón no conocían lo de estas preguntas que le hacían en concreto, se quedaban, ¿no? Porque tenían obligaciones, ¿no? O tenían todavía cosas que hacer aquí en este mundo. Hay una frase, por así decirlo, que es no es tu momento o no es el momento o regresa. Son frases que parece ser que, o palabras que son muy repetidas, ¿no? No es tu momento, regresa porque tienes cosas que hacer, por así decirlo, te quedan cosas por hacer. Por eso decía que es muy importante la actitud que uno tenga ante la vida y pensar que uno tiene cosas por hacer, porque eso evidentemente nos va a ayudar a superar cualquier enfermedad antes que si uno pues a lo mejor no tiene esa mentalidad. Me gustaría mencionar una película que seguramente tú viste, Carmen, y espero que muchos de los que sigan el programa o la hayan visto o la busquen, que se llama Ghost, Ah, eh, bueno. que es un clásico, por así decirlo. Esa película Pensaba, hace tiempo que ibas a decir otra película. Bueno, puede ser que haya personas que siguen en Tal Como Somos que no la han visto. Desde aquí seguimos la recomendación de esos. La película cumple 24 años, desde el año, se estrenó creo que en el año 90, de varios actores, Whoopi Goldberg, Demi Moore y Patrick Swayze. De Patrick Swayze me gustaría decir una cosa, aparte de un gran actor de Dirty Dancing y muchas otras películas. A él le pasó una cosa, murió joven, por así decirlo, por un cáncer de páncreas, y en el reportaje que vi una vez acerca de su vida, él acabó su vida en un rancho que había comprado o tal, y cuando murió, su mujer le llevó a su cama, a la cama de él, que estaba creo que en la primera planta, su caballo, para que el caballo se despidiera de él, ¿no? La verdad que, en fin, hablamos siempre de personas, pero también los animales, tenemos que reconocer que hay animales domésticos, ¿no? Que evidentemente para las personas son muy importantes.
y que incluso también podemos decir que cuando uno fallece, pues pueden estar ahí, ¿no? De una manera o de otra manera, cuando ellos fallecen me refiero. Pero digo que es una película en general muy buena, que trata todo lo que hemos tratado en el día de hoy, en el programa, y que bueno, que la verdad que ese paso de Patrick Swayze como el actor que fallece, que se da cuenta que quien le ha matado va a tener una relación, por así decirlo, con su mujer, y un poco eh, busca una medium que le ayude, ¿no? Y no quiero seguir porque si no estaría haciendo spoiler. Esto no es el sexto sentido. Bueno, aquí no hay problema que cuentes un poquito más porque el sexto sentido es otra película también que puede tratar el tema que estamos comentando, ¿no? De otra manera, ¿no? Un poquito más. Ghost es una película muy romántica, seguramente. Y bueno, la canción, el Angelic Melody, cuando es un momento culmen, y no voy a relatarlo, pero la verdad que es muy bonito para que lo puedan ver todo el que quiera. Así que aquellas personas que no han visto esta película o aquellas que la han visto y que la quieran rememorar, pues bueno, ahí está, que seguramente se consigue fácilmente. Y bueno, aquí se nos encanta el cine, tú sabes que nos gusta, eso sin montar como Sí. somos. Hay una película que vi recientemente que va también un poquito de esto, de una persona que tiene una vida pues no muy positiva a raíz del fallecimiento de un hermano a temprana edad y a raíz de un accidente de tráfico que, bueno, que lo daban por muerto, cambia también su vida, ¿no? Al despertar. Nada creyente, se llama la película El milagro del padre Stu, que es una película donde sale Mel Gibson y creo que está producida y también actúa en la peli como prota Mark Wahlberg. Y es una película también que recomiendo, una película que cayó por casualidad y es larga, pero que son películas que te transmiten un mensaje positivo, como el que queremos transmitir en este episodio, el de hoy, ¿no? El tener esperanza, de no perderla nunca, a pesar de lo que nos pueda suceder en esta vida. Que la vida, que siempre decimos aquí, no es fácil, ¿no? A veces ni siquiera en las películas. Quiero, ahora que nombras, hay varios artistas, por así decirlo, que perdieron a sus hermanos. Recuerdo a Johnny Cash, que perdió a su hermano y evidentemente son ya mayor. Son momentos que marcan a la persona, sobre todo si ha estado presente. Y después hay otro artista que a mí me gusta mucho y tengo que mencionarlo, que es Elvis Presley, que murió a su hermano, justamente murió el hermano antes de que él naciera. Después también perdió a la madre, pero Elvis en algunos de los conciertos se ve que antes de salir a escena, en esos momentos que está eh, pues, con muchas personas en fin, de su equipo, ¿no? Arropándole, él mira al cielo con las manos así y vuelve otra vez, ¿no? Es decir, siempre debe haber unos momentos en los cuales uno se encomiende a alguien, ya sea creencias que tengan o incluso recuerde a sus seres queridos para que le ayuden en ese momento, ¿no? Un poco esa es la imagen que yo creo que podíamos trasladar a las personas que nos ven, ¿no? Que desde luego que siempre hay que buscar motivación para todo. En los momentos cuando uno está más bajo, uno tiene que buscar motivación, por supuesto. Motivación en los amigos, motivación en la familia, en el deporte, en los programas como el tuyo, que evidentemente acompañan y ayudan mucho, porque dan información también, ¿no? Y en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en el aspecto que queremos hoy destacar, ¿no? En el creer, el tener fe, tener esperanza de que hay vida, incluso después de la muerte, y de que incluso las personas que se han marchado también están ahí acompañándonos, ¿no? Y de esos momentos, como acabas de contar de esa película, y que esos momentos trágicos, en lugar de cogerlos o verlos para terminar de hundirnos, nos sirvan para catapultarnos, ¿no? Y ayudarnos y motivarnos a llegar a otro lugar. Está claro, ¿no? Porque es como una segunda oportunidad, ¿no? Pues no era nuestro momento, como también lo decías hace un momentito, y que estoy convencida de que esas personas que nos quieren mucho y que ya no están con nosotros, lo que quieren es que sigamos nuestra vida, ¿no? Que seamos felices
que la llevemos lo mejor posible, porque eso, que la vida no es fácil, por mucho que no lo quieran vender, es una vida complicada, cada día es un reto, hay momentos buenos, incluso momentos sencillos que son los que nos aportan felicidad y que hay que aprovecharlo, ¿no? Eso, ¿no? Esos momentos y sobre todo si tienes una buena compañía, buenas personas a tu alrededor, mejor que mejor. Y si no, pues siempre hay algo, ¿no? Que nos aporta esa felicidad y ya llegarán, ¿no? Esas personas que nos aporten esos momentos de paz, ¿no? Y algo más que quería comentarte, porque lo estaba pensando y ya se me fue, pero bueno, que es un programa que lo que queríamos trasladar es eso, esa esperanza, que sabemos que cada vez hay muchas personas que se sienten mal, que lo que vemos en las redes sociales no es la realidad, ¿no? Que a pesar de tener muchas amistades, ¿no? Ficticias, ¿no? Porque al final son ficticias, muchas personas se sienten solas y que no pasa nada, que no importa, que hay que seguir, y sobre todo por esas personas, que vuelvo a recalcar, que seguro que aunque no estén aquí ahora mismo, lo que quieren es que sigamos nuestras vidas, que seamos felices hasta que nos llegue nuestro momento, porque eso es lo único que sabemos con certeza, que tarde o temprano nosotros tampoco vamos a estar aquí. Evidentemente, lo que decía el autor, ¿no? O sea, lo que nos pregunta ese ser de luz, por así decirlo, o Dios, o como quiera que sea, eh, ¿qué has hecho en la vida? ¿Te queda algo por hacer? Es decir, aprovechemos la vida en lugar de salir a veces de estados depresivos o de tristezas que podamos tener y pensar que tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida en hacer cosas maravillosas, que seguramente si ya no estamos, pues no podremos hacerlas, ¿no? Enfocarnos en hacer todo eso, enfocarnos en tratar bien a las personas que nos quieren, a nuestros familiares, evidentemente amigos que nos quieren, y ayudar a personas en general, a todos, aunque no recibamos a veces la recompensa que merecemos, ¿no? Y después el conocimiento, que también es muy importante. Un Ujú. poco Y pues, es así. Bueno, y el mensaje también que me gustaría, ya que estoy aquí y estamos aprovechando, de que no es malo estar deprimido, no es malo estar mal, no es malo, es algo natural, ¿no? Hay que estar mal también a veces, hay que tocar fondo para después salir. Y no duden nunca, jamás, no duden en pedir ayuda si lo necesitan, da igual. Como si es al vecino, a la persona que te encuentras en la calle, da igual. Si uno se encuentra mal, lo tiene que decir, no se guarden las cosas, porque eso es el gran error que cometemos hoy en día, ¿no? El miedo a contar, el miedo a decir que no te sientes bien del todo, porque lo que nos rodea es todo demasiado positivo y la vida no es así. Hay sí, momentos buenos y momentos malos. se vende una imagen que parece que todo es positivo y que como nadie cuenta sus problemas, por así decirlo, nosotros podemos ser los únicos que están mal. Esto no es cierto y evidentemente no es cierto en el sentido de que hay una tasa muy alta de una palabra que no quiero mencionar y precisamente como dice Carmen, esto pues es un problema social de soledad y de muchas más cosas y que se enfrentan pues reconociendo que tenemos un problema, yendo a los profesionales, psicólogos, psiquiatras y también buscando evasiones positivas como puede ser el deporte, como puede ser eh, pues reunirnos a través de clubs, a través de espacios donde haya más personas y buscando motivaciones para la vida, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que lanzar ese mensaje de esperanza y desde luego es que las redes sociales no ayudan porque en las redes sociales cada vez hay más polarización, hay más crispación y parece ser que, como dijimos al principio, los móviles nos escuchan y nos van llevando hacia un lugar donde al final solo hay enfrentamiento y no hay lo que debe haber, que es más amor y más cercanía entre las personas. Eso, hace falta más bondad. Y antes comentabas a Elvis Presley. Sé que eres bueno, yo tengo que contar una anécdota de Sosimo hace muchísimos años, pues yo Sosimo lo conozco, bueno, desde que tengo 20 años, bueno, muchísimos años, no hace poco. Y me acuerdo una vez fue en el Puerto de la Cruz, Sosimo, ¿no? Que de repente estábamos un grupo de amigos y amigas y lo nombran. Y yo, ay, ¿para qué me van a nombrar a Sosimo? Y va y subió al escenario y bueno, no vean cómo canta de bien Sosimo, cómo bueno, no sé si imitar está bien decirlo, ¿no?
cómo cantas canciones de Elvis Presley. Lo haces muy bien. No te voy a pedir que cantes, ¿no? Pero El mérito no es mío, es de Elvis Presley. Es que evidentemente es un icono y que, claro, tiene unas canciones muy buenas y sobre todo las canciones, si no son de él, la manera de interpretarla, de ponerle mucho corazón, de haber nacido donde nació, ¿no? Casi que es la cuna del soul, del blues, y de haber tenido todas esas influencias y sobre todo ser auténtico, porque pocos artistas o sea, o quizás se echan falta que haya más autenticidad. Yo tuve la suerte de ir, incluso de estar en Graceland, y cuando estuve allí dije yo, digo, ¿cómo es posible que este hombre, lo grande que fue, viviera en esta casa? Que evidentemente fue una mansión que le compró a la madre, pero que comparada con las casas de los famosos de hoy, es una casa pequeña, ¿no? Por así decirlo. Y ahí me di cuenta yo de que era una persona, bueno, ese aspecto lo valoré, ¿no? De que era una persona que valoraba mucho lo que era el hogar, ¿no? Con una cosa en inglés se dice house y home, ¿no? Casa y hogar. Él valoraba el hogar y él era una persona muy familiar, que le gustaban mucho los amigos y seguramente él, como dije antes, él pensaba en esos seres queridos y incluso les pedía a ellos, pues, que le ayudaran en sus conciertos. Eh, y ahí vemos también otra parte de grandeza, ¿no? Una persona que ha dado tantos conciertos, que ha hecho tantas películas, que sin embargo se puede poner nervioso al dar un nuevo concierto, ¿no? Eso es ser profesional, querer lo que tú haces y sobre todo esa parte, ¿no? La parte espiritual. A mí me parece maravillosa. Yo cuando estuve en la casa de él, y escuchando en los auriculares esa traducción que te hacen de las últimas horas de él y te dicen, él tocó en este piano el Unchained Melody o esta otra canción antes de subir a su habitación en la última noche que estaba vivo, ¿no? La verdad que me llama la atención, pero bueno. Después nos han venido a lo mejor clichés, ¿no? De él, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que si escuchas realmente su música, te das cuenta de que es una persona que le gustaba lo que hacía, le gustaba a su público y desde luego, pues bueno, que tocó todos los estilos posibles y por eso, bueno, podremos decir que es el rey del rock and roll, yo creo que de muchas más cosas. muy bien, pues Sosimo, que te digo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tal Como Somos. Y ya lo sabes, yo espero verte de nuevo por aquí en breve. Gracias, Carmen. Yo intentaré en otra ocasión para tratar cualquier otro tema, pues poder participar. Te lo agradezco nuevamente. Muy bien, y mira, voy a aprovechar que lo decía en el podcast, pero lo voy a decir ahora, que es la última frase que suelo comentar, que el otro día lo estaba pensando, digo, "Buah, ya no lo digo, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Gracias, Sosimo. Hasta pronto. Un saludo.